Hola, ¿cómo están? Ante todo es un inmenso gusto compartir con ustedes este quinto seminario internacional, los MARC y la mediación, especialmente cuando el espacio conversacional que nos convoca se vincula con los aportes de los MARCs para la construcción del diálogo, los consensos y la convivencia en tiempos complejos. Muy agradecida con Daniel Martínez Zampa por haber hecho posible mi aportación y experiencia hoy aquí. Estoy muy motivada, luego de haber llegado hace unos meses de Colombia, de participar en varios espacios de formación en resolución de conflictos dirigidos a docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia mediadores. Haber impartido capacitación a los comités escolares de convivencia y psicosociales de diversas instituciones educativas caleñas y el honor de haber sido invitada como conferencista en el evento de clausura de formación de más de 200 estudiantes mediadores de conflictos. Habiendo vivido una experiencia tan motivadora y que realmente no olvidaré jamás, me gustaría abonar este espacio hablándoles sobre la mediación escolar, una puerta a una nueva sociedad, en un momento muy particular, porque la organización escolar aún manifiesta las dificultades de todas las instituciones socializadoras post-pandemia, intentando, como puede, como le es posible, revertir las secuelas del regreso a clases, una vivencia sanitaria y social muy intensa y única para cada uno de nosotros. Elemento además que se inscribe en un contexto social previo con condiciones concretas de existencia y vincularidad de gran complejidad que recrudecen todavía más en este contexto de hoy, tal lo resalta el foco de este seminario internacional. Creo con gran preocupación que lo vivido en nuestro continente en las últimas décadas nos habla de una falta enorme de apoyatura social en una situación marcada crecientemente por la anomia, el cambio de ideales y modelos. El quiebre o fracaso de las instituciones ha creado un vacío de referentes que se ha dado en un acelerado movimiento de crisis, con colapso de lo previo y ambigüedad e inestabilidad en lo que emerge. Una compleja constelación de hechos ha aportado la gestación de rasgos subjetivos que se manifiestan cada vez más con fuerza en las relaciones interpersonales, como son el temor al contacto, la desconfianza, el rechazo de lo diferente, la susceptibilidad extrema, la vivencia del maltrato, la hostilidad y la desidentificación. Y en tanto ha crecido la vertiginosidad del acontecer social, se ha ido lentificando la construcción del vínculo. Consecuentemente ha aumentado la ambivalencia hacia la situación grupal, que es significada muchas veces ya no como sostén, sino como espacio de exposición, de riesgo, de inautenticidad, y en la que se proyecta la experiencia de desapoyo y frustraciones que hacen a la cotidianidad, así como el temor a ser invadido por contenidos inelaborables. La escena grupal nos muestra cotidianamente actitudes corporales de repliegue, de distancia y a veces rechazo. Se multiplica lo que Roussillon ha llamado los espacios intersticiales, como lugares de depositación de lo que no encuentra palabra o no puede ser dicho en la situación grupal. Esto habla del debilitamiento de la vivencia de nosotros como imaginaria frontera que en general marca un salto cualitativo en la integración social. Muchos procesos grupales se han empobrecido desde el individualismo exacerbado que encierra al sujeto ofensivamente y defensivamente en los límites del yo, en un universo de ruptura, de aislamiento, de insignificancia. Allí ha crecido la queja como modalidad interaccional, porque se ha desarrollado un malestar que no parecía encontrar espacio ni lenguaje para ser nombrado.
a la vez que se ha mantenido como fondo esta figura el anhelo de protección, de escucha, de sentirse a salvo, de recuperar aquello que ha estado en el origen de la propia subjetividad, el vínculo. Actualmente, tendencias opuestas. Por un lado, las que se instalan en la queja y por otro, las que movilizan activamente a la transformación, son las que conducen a la búsqueda de la grupalidad o al extrañamiento ante la misma, y que tienen como escenario de emergencia y batalla los sujetos, sus redes vinculares, el orden social y sus instituciones. En este estado correspondería preguntarnos si es posible la paz. El dilema mayor sería qué tipo de sociedad queremos. Una inclusiva donde todos podamos realizarnos como seres humanos, o una excluyente en la cual todo lo que no sea útil para los intereses personales o sectoriales pueda ser descartado y destruido. Queda entonces implícita una decisión, saber qué lugar le damos a la vida humana en su diversidad. Seguramente todos los que hoy estamos acá diremos que deseamos una sociedad en donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, desplegando su potencial humano, honrándose, respetando al prójimo y conviviendo en paz y en armonía con la naturaleza. Creo profundamente que ha llegado el momento de construir una nueva época donde brille el humanismo y la cultura tenga como eje el enaltecimiento y defensa de la dignidad de la vida. La tarea consiste no solo en construir una paz pasiva, es decir, la ausencia de guerras, sino en transformar de raíz las estructuras sociales que ponen en jaque a la dignidad humana, supliendo las cuestiones negativas y fomentando los valores positivos y activos de la concordia, poniendo en acción el esfuerzo creativo de cada individuo para desarrollar una cultura de paz rica, riquísima en diversidad. Entonces, ¿qué hace falta para que la historia humana avance de la desesperación a la esperanza, del exterminio que estamos viendo cotidianamente a la convivencia? Filósofos y pensadores de distintos periodos de la historia han manifestado como fundamentales dos factores: tener una proyección en cuanto a las medidas y condiciones con vistas por lo menos 200 años siguientes, y al mismo tiempo el empleo de la comunicación dialógica como forma de crear una solidaridad perdurable, capaz de abarcar a toda la humanidad. Es el diálogo sincero, de corazón a corazón, lo que hará posible la creación de valor necesaria para concretar esos objetivos. De ese encuentro conversacional franco y auténtico vengo a hablarles hoy, de la mediación escolar, con la absoluta convicción que se trata de una herramienta de cambio y construcción social. Como ustedes saben, una comunidad se erige sobre la base de vínculos a través de la familia, los grupos, la comunidad. Esos vínculos garantizan la transmisión de un contrato social que permite a la persona y los grupos la construcción de gran parte de su identidad. A mi entender, como he dicho, los últimos años han estado teñidos por rupturas en ese contrato social. Estas rupturas han sido producto de diversas causas: el desempleo, la aniquilación de los proyectos educativos, las migraciones y, en los casos más extremos, incluso el suicidio ante la ausencia de salida. En ese cuadro contextual, la escuela, lejos de constituir un espacio donde los alumnos se encuentran en condiciones propicias para el desarrollo de sus facultades y para aprender e interactuar en base a los principios de igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad y cooperación, se ha convertido en un espacio plagado de conflictos. La violencia en todas sus manifestaciones se ha apropiado de las instituciones educativas,
generándose un ambiente propicio para el enfrentamiento y la ruptura con las normas establecidas. Algunas investigaciones han demostrado incluso que la escuela no es precisamente el semillero democrático para la formación de una ciudadanía participativa que maneje un discurso antiautoritario y en el que se practiquen formas de convivencia armónicas y tolerantes. Más bien, es un campo de disputa y negociación en el que prevalece más la violencia de la que se supone existe. Se pueden establecer como principios educativos básicos el fomento de valores como son la tolerancia, el respeto, el rechazo a la discriminación, entre otros. Y desde luego, la formación de individuos que sepan resolver sus diferencias, privilegiando el diálogo y la tolerancia en abierto rechazo a actitudes violentas. Sin embargo, también se fomentan otro tipo de valores entre los alumnos. Los conflictos en las escuelas muchas veces son desconocidos incluso por quienes los viven en un afán inconsciente de normalidad justificada. Es decir, que no son abordados de manera creativa y pacificadora y por lo tanto producen el deterioro de las relaciones entre los actores, alumnos, maestros, autoridades, padres de familia, etc. Así como resentimientos e inculpaciones que enrarecen la vida y la cotidianidad dentro de la institución. Los conflictos, lejos de valorarse como oportunidades para experimentar mejoría en los vínculos interpersonales, se convierten en foco de tensión, que desembocan en actos de agresión que impactan desfavorablemente en el desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, que al no saber resolverlos colaborativamente, terminan sumándose a la escalada de confrontaciones, cuya baja intensidad se vive como una experiencia inherente a la vida escolar. Los procedimientos y habilidades que los alumnos necesitan para resolver los conflictos de modo constructivo han sido relativamente ignorados como tema de enseñanza. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, las 10 habilidades para la vida son el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones y el manejo de tensiones y estrés. Más aún, he de resaltar la importancia del informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI, el informe de Lourdes, que establece, para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán, para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a ser para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas y por último aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores. Por supuesto, estas 4 vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencias e intercambio. Mas en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que de manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y en menor medida el aprender a ser. Las otras 2 formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación de alguna manera natural de las 2 primeras. Pues bien, se estima que en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos 4 pilares del conocimiento debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea, para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida
en los planos cognitivos y prácticos. Como vemos, la escuela del siglo XXI está afincada en las competencias de los alumnos. Sin embargo, los maestros reciben poco entrenamiento en la utilización del conflicto con fines didácticos o en la enseñanza del manejo de conflictos. En esencia, se les ha inculcado implícitamente que los eviten y los supriman y que los teman cuando estallan. Pero la evitación y el miedo no han hecho más que empeorarlos, escalarlos y transformar un conflicto en violencia abierta y descarada. Debemos ser muy conscientes y poner en cuestión permanentemente estas actitudes y reacciones de los actores educativos ante los conflictos. Bien vale la pregunta de nuestros queridos participantes. ¿Cómo suelen actuar frente a la conflictividad? ¿Le temen? ¿La eluden? Cada uno de ustedes, ¿la afrontan asertivamente? ¿Responden con hostilidad y autoritarismo, casi con agresión? La invitación en este espacio, en este seminario, es a pensarnos y trabajar nuestra autoconciencia para llegar a un nivel más profundo de autoconocimiento. En oposición a la mecánica de huida o de violencia, la mediación escolar se instituye como una técnica sencilla para abordar la conflictividad escolar. Permite alcanzar cooperativamente soluciones pacíficas, solidarias y equitativas, que al lograrse por los mismos que están involucrados en el conflicto, los mediados, se convierte en una experiencia pedagógica que apunta al comportamiento prosocial y a la creación de condiciones para que el sistema educativo cumpla con la misión que socialmente tiene encomendada. Así, por ejemplo, la mediación entre compañeros, la mediación entre pares en un mismo aula, que busque propagar en cada escuela que nos toque habitar a quienes practicamos la docencia, produce condiciones para pacificar dicho espacio. Y esto a través de los cambios cognitivos derivados del aprendizaje sobre la alternativa de solución de conflictos por la vía pacífica y de transformación. Lo viví hace algunos días habitando esos espacios y aún perdura en mí la conmoción de convivir con niños mediadores tantos días. Los interrogantes que han guiado mi trabajo a lo largo de más de 20 años han sido la relación que existe entre la mediación y la educación y los modos de vinculación entre este método de resolución de disputas y la institución escolar. Estos han sido suficiente motivo para elaborar algunas ideas y para atesorar algunas experiencias y testimonios que quiero compartir hoy en este espacio con ustedes. Ante todo, resulta fundamental preguntarnos, nosotros los adultos, ¿cómo viven, cómo sienten, cómo piensan el conflicto los niños? ¿Cuál es la noción o la visión que tienen de él? El conflicto puede ser el resultado de expectativas divergentes, de objetivos contradictorios, intereses opuestos o aparentemente opuestos, de malentendidos, de sobreentendidos, etc. Es un proceso que en su manifestación externa aparece como una disputa, como un agravio, como un sabotaje, como una competencia desleal. La noción de conflicto como proceso es inherente al ser humano. Y la escuela no escapa a las generales de la ley, pero además tiene una función educativa respecto de estas. A pesar de lo evidente de su existencia, nos ocupamos de taparlo, de esconderlo, de evitarlo, de luchar contra él para neutralizarlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué reaccionamos de esta manera ante el conflicto? En parte obedece a la visión negativa que se tiene de él. Se lo asocia generalmente con conceptos como guerra, bronca, amenaza, hostilidad, pelea, agresión, etc. Se le atribuye un poder destructivo o de obstáculo
ya sea para el buen funcionamiento de una organización o en la vida personal como síntoma de debilidad y o enfermedad, o en la vida familiar como sinónimo de fracaso y desgregación. Al pensar en qué decirles hoy, consideré interesante revisar algunas opiniones que fui recogiendo en más de 12 instituciones educativas de algunos niños acerca de la violencia y los conflictos en el ámbito de la escuela, para compartirlas ahora con quienes están hoy conectados en este espacio. Permiso. Dice Camila, de 11 años. Un compañero de mi escuela le rompió un hueso de la mano a otro chico porque le pegó una patada. Y estos chicos volvieron a pelear y siguen peleando. Se pegan y otro está con el yeso. ¿Y por qué pensás que hacen eso?, le pregunto. No sé, porque a uno todos los cargan porque le dicen gordo y el otro porque es flaco y alto y le dicen jirafa. Bárbara, de 9 años. En mi escuela hay un chico que es gordo y entonces los demás le dicen traficante de lechones. Y a otro, porque es medio morochito, le dicen negro villero. Entonces ellos insultan. La burla encuentra como respuesta la violencia, que a su vez genera más violencia en sus distintas versiones de golpes o de insultos. Brenda, de 11 años. En mi escuela había una chica que las demás no la querían porque era media machona y estaba más con los varones. Las demás chicas no la querían. Entonces, un día se cansó y el otro día agarró una tijera y les dijo que las iba a matar. Entonces llamaron a la maestra. En este caso, la violencia es un recurso ante la imposibilidad de poner palabras al conflicto de aislamiento y de fuerte discriminación. Andrés, de 11 años. Yo pienso que la violencia es querer resaltar, querer aparecer. A vos no te dan bolilla y si vos sos el más fuerte, sos el que ganás. Vas a ser el más conocido. Aquí la violencia tiene un valor positivo porque otorga reconocimiento social. Los niños quedan atrapados por esta coerción que no llegan a reconocer como tal e interpretan su conducta como un triunfo, a partir del cual crean un mundo propio donde prevalece la práctica de la violencia, creyendo de ese modo que se parecen o son iguales a los adultos violentos que ellos admiran, justamente porque tienen prestigio. Ahora bien, los métodos de resolución alternativa de conflictos le atribuyen al conflicto un valor positivo. En lo individual, el conflicto es una oportunidad de cambio y de crecimiento y de enriquecimiento a través del reconocimiento de las diferencias. En lo social, se lo considera un vehículo en el ejercicio de un proceso democrático y una oportunidad valiosa para la construcción del consenso. En el marco de una sociedad democrática, el aporte que el movimiento de métodos alternativos hace es ofrecer procedimientos de expresión pacífica de los conflictos, procedimientos como recursos para administrar, conducir o manejar a estos. Como dice Pérez Esquivel, la paz no es la ausencia de conflictos. Creo que los elementos básicos de la mediación, la estimulación del pensamiento creativo, necesario, muy necesario en la búsqueda de opciones de solución, y el respeto mutuo, que es indispensable para escuchar a un semejante, no son exclusivos de una asignatura, sino que deben recorrer todas las acciones de la organización educativa. Respeto mutuo que debe darse también en la relación docente-alumno. Lawrence Kohlberg, siguiendo los desarrollos de Piaget, dice que la justicia no es un valor dado que pueda transmitirse o imponerse concretamente a los niños, sino que es el proceso básico de la valoración que subyace a la capacidad para el juicio moral de cada persona. Este autor
Completa su idea expresando que si el mejor aprendizaje es el que se logra haciendo, los estudiantes pueden aprender mejor la justicia, no solo al discutir sus demandas en abstracto, sino también al actuar según sus demandas en el aquí y ahora de la jornada escolar. Necesariamente, la convivencia social requiere ocuparse de los modos en que se hacen y se ponen en vigencia las normas que regulan las conductas cotidianas. La aplicación de las técnicas y la filosofía de la resolución de conflictos en el aula representa una visión particular de la educación por la paz, centrada en la preocupación por los crecientes niveles de violencia en la vida cotidiana de los estudiantes. Quizás es por esta concreción y focalización en los comportamientos cotidianos, por lo que la introducción de programas de resolución de conflictos, sobre todo su componente de mediación, más que en el aspecto curricular en el sistema educativo actual, encuentra grandes dificultades y resistencias. ¿Acaso porque pone en crisis los principios establecidos, proponiendo un sistema alternativo, basado en principios tales como son el uso del diálogo, el aprendizaje cooperativo, la solución de problemas, puesto que los sujetos deben aprender a pensar críticamente, a crear el clima, a definir y discutir problemas y a explorar las posibles soluciones, y como último principio, la afirmación, es decir, el incremento en la autoestima de los estudiantes. Aunque estos principios han sido debatidos frecuentemente y los derechos de los alumnos han sido legitimados por nuestras sociedades, incluso cuando la mayoría de los educadores reconocen la idea de que los estudiantes deben tener un mayor papel en determinar su futuro, pocas escuelas han modificado adecuadamente sus actitudes administrativas y las estructuras que permitan trasladar estos supuestos derechos del estudiante a la práctica. John Halls, que es el director del programa de iniciativas escolares de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, resumía perfectamente esto. Él decía: no podemos esperar que los estudiantes se comporten de un modo disciplinado si no tienen las habilidades para hacerlo. Mi abuela, docente de una profundísima vocación, decía algo parecido. Siempre me repetía: nadie da lo que no posee. Creo que esa convicción de ella me ha atravesado en la vida en todos los sentidos. La introducción de los programas de resolución de conflictos en los currículos escolares es, por lo tanto, un intento de ayudar a los jóvenes a resolver sus propios problemas y dotarlos de los recursos suficientes para manejarse autosuficiente y positivamente el resto de su vida en las diferentes situaciones conflictivas que se les han de presentar en la vida adulta. Los profesores que hemos trabajado introduciendo habilidades de resolución de conflictos en los estudiantes, pensamos que la resolución de conflicto en la escuela cumple por lo menos dos objetivos. El primero de ellos hace referencia al ambiente propio que se da en el aula, que se convierte en un entorno más pacífico, más productivo, donde los estudiantes pueden concentrarse más fácilmente en sus obligaciones, aprender y disfrutar. Y el segundo, los estudiantes adquieren unas habilidades vitales esenciales que benefician no solo el proceso educativo, sino también sus relaciones y vivencias en el hogar, en el vecindario, en sus futuras responsabilidades como ciudadanos en una sociedad que, gracias a ellos, se ha de convertir en más justa, más democrática, más pacífica. Mi opinión sobre las técnicas de resolución de conflictos es la de que no son herramientas profesionales para unos pocos, sino que son habilidades útiles, si no esenciales para todos. Y cuanto más jóvenes comencemos, mejor. Quiero reafirmar en este espacio hoy mi convencimiento, emergente de la experiencia de tantos años de trabajo en el campo escolar, de
que los efectos de la mediación y del resto de las técnicas de resolución de conflictos que enseñamos en la escuela se extienden como un virus de paz a través de la sociedad. La idea es que la sociedad, en conjunto, disfrute de beneficios cuando los miembros de esa comunidad sean entrenados en la práctica de la mediación como nosotros intentamos realizar a través de los programas de mediación entre iguales, que tengo la suerte de haber podido acompañar y de hacerlo cada vez más. Entonces, la práctica de la mediación en la institución escolar implica el diseño de programas destinados no solo al conjunto de los actores de esta, sino también a los padres de los alumnos. Más aún, la idea es construir una escuela pacífica y una convivencia armónica, donde todos se encuentren aprendiendo lineamientos básicos de la mediación, donde todos se familiaricen con esos principios básicos para mejorar la convivencia escolar y para desarrollar competencias emocionales. De tal manera que se evidencia la relevancia de que todos aprendan a mediar, pero sobre todo a incorporar habilidades para democráticamente negociar y resolver sus conflictos. Subrayo, el verdadero significado de la educación es el cambio. La educación debe perseguir, desarrollar en los niños y en los adolescentes aprendizajes que les permitan saber buscar información, saber usarla, saber elaborarla, inferir de esa información y aplicar esa información a nuevas situaciones y problemas. Para llegar a ello, es necesario desarrollar actitudes de plasticidad y flexibilidad de pensamiento que posibiliten adaptarse al futuro a través de la inteligencia, es decir, niños y jóvenes que desarrollen la habilidad de pensar y de sentir. Hay que enfatizar la gran importancia que tiene el desenvolverse en ambientes mediáticos y mediatizadores, fundamentalmente escolares y familiares, a través de los padres, de los abuelos, los educadores, ya que a través de estos contextos se posibilitarán climas afectivos, efectivos y suficientemente fuertes para apoyar y favorecer en los niños la confianza en sus posibilidades y una autoestima sólida y segura, lo que unido a todos los otros elementos que he mencionado y a través de la educación para la paz y la mediación, formará, sin duda alguna, personas con un alto espíritu de lucha, perseverantes, creativos, autónomos emocional e intelectualmente, reflexivos, comprometidos, solidarios, cooperadores, pacíficos. Estoy convencida que la mediación escolar constituye un dispositivo de abordaje institucional que crea condiciones de posibilidad para el desarrollo y el aprendizaje vivencial de todos los contenidos que he ido mencionando hoy en este espacio, que hoy la escuela debe incluir en la educación. Es preventiva de la violencia y de la salud mental. Claramente, la participación activa de los estudiantes en el ejercicio de la mediación supera el plano discursivo de lo que debe ser para pasar a la construcción del conocimiento sobre la ciudadanía y la ética a través de su ejercicio. Tuve la oportunidad de realizar la especialización en mediación escolar allá por 2005. Y en esa ocasión me ocurrió algo que me decidió a comprometerme profundamente con esa tarea. El último día de capacitación, los docentes que eran responsables nos llevaron a los que participábamos del curso a conocer una escuela que incluía todos los niveles de la escolaridad y donde funcionaba el programa completo hace ya varios años. La primera impresión positiva que tuve fue ser recibidos por alumnos preadolescentes, formalmente vestidos, que con orgullo llevaban brazaletes que los identificaban como mediadores. Con ellos como guías pudimos recorrer la escuela y reconocer un orden natural entre los alumnos que jugaban en los recreos, que iban al comedor caminando con
con tranquilidad, en un ambiente de pulcritud, de orden, más no por eso no vital, con mucha dinámica, pero bastante extraño las escuelas en la época aquella y todavía más en la época que vivimos hoy. Además, la experiencia más significativa consistió en presenciar una clase con niños pequeños, palpar, ver, escuchar, sentir cómo se desarrollaba esa clase y la forma en que aprendían algo tan aparentemente sencillo como tratarse con amabilidad a través de ejercicios y juegos, cómo se sentaban en la mesa de la paz y hablaban por turno de acuerdo a quien tenía en sus bracitos un osito de peluche, entre otras actividades que me tocó vivir. Fue tan impactante que al regresar a mi casa me dije a mí misma: he encontrado una piedra preciosa, este es un tesoro, porque comprobé por la experiencia presenciada que era posible una educación genuinamente pacificadora y por lo tanto una sociedad diferente. Así supe que a ello quería dedicar toda mi vida. Y a partir de ahí me aboqué con alma y con corazón a la educación para la paz y a la mediación escolar, trabajando con docentes de cada punto del país, formándolos para que ellos sean a su vez los formadores de los alumnos mediadores, respondiendo siempre a los principios de la convivencia pacífica. La mediación escolar es un instrumento efectivo que promueve la cultura de la paz y de la no violencia dentro de los espacios educativos. Analizando los beneficios tangibles como los intangibles que nos trae, es un instrumento básico para el cambio social y la construcción de sociedades más pacíficas. Y en razón de ello yo les pido que instemos a promover políticas públicas sociales que impulsen este método alternativo, que se creen centros de investigación sobre los conflictos y la paz, que se instauren programas de educación para la paz en todas las escuelas, que se promueva el respeto pleno de los derechos humanos y también estrategias que permitan el desarrollo político, económico y social, fundando un estado de bienestar que mejore las condiciones de vida de todos. Instemos a promoverlo. Un plus a toda la tarea formativa realizada sería que cada uno de ustedes inviten a otros a que se animen a acceder a programas de educación para la paz y los valores. Ojalá se animen a replicar los saberes que ustedes poseen en los diversos espacios en los cuales se desenvuelven vincular y socialmente. Para finalizar, decirles que la educación es, sin duda alguna, una de las principales columnas que sostendrán y perpetuarán la cultura de paz. Y a través de ella podremos introducir de forma generalizada los valores, las herramientas, los conocimientos que forman las bases del respeto hacia la paz, los derechos humanos y la democracia. Para la UNESCO, la educación es una punta de lanza de las actividades de promoción de una cultura de la paz. Cultura de paz y la educación mantienen como una interacción constante, porque si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, la segunda es la que posibilita la construcción de modelos y significados culturales nuevos. Creo que en nosotros, los pacificadores, está ya la herramienta para acceder a la transformación de este mundo que habitamos. Somos, queridos mediadores, queridos operadores de conflictos, unos privilegiados que tenemos la llave al alcance de la mano. Hagamos de la paz una verdadera militancia. Les auguro muchísimo éxito en ese camino. No dudo que lo tendremos. Muchísimas gracias y bueno, espero haber sido un poquitito útil.